La muerte de Jesús no fue solo un evento teológico, fue un trauma devastador para quienes lo dejaron todo por seguirle. Vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias por seguir al Mesías, por creerle a un hombre que para ellos era el Salvador, un hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios, que los alimentaba, que los sanaba, que hablaba de un reino donde ya no habría más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero los días de su ministerio habían llegado a su fin. Era viernes por la tarde. El sueño parecía haber muerto en una cruz romana. Todo había terminado. Ya no habían seguidores, ya no habían multitudes, ya no había gente atiborrando las calles para tener un milagro. El Redentor había muerto. Durante la crucifixión encontramos a sus discípulos dispersos, escondidos, presos del miedo. Inmediatamente después de la crucifixión, los encontramos en un estado de parálisis emocional. Un shock que los dejó sin respuesta, sin esperanza y sin confianza. Allí, en un galpón, escondidos, aquellos que una vez dijeron que yo entregaría mi vida por ti, Señor, si fuera necesario. Aquellos que una vez dijeron, yo voy a morir por ti. Aquellos que fueron capaces de dejarlo todo, porque según ellos habían encontrado el dador de la vida, estaban escondidos por miedo de los judíos, por miedo de perder sus vidas. Dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Ya no estaba Jesús. Y sin el maestro, ellos no sabían quiénes eran. Habían entrado en una crisis de identidad. ¿Le habrá pasado a alguien el haber perdido el rumbo? Cuando estamos en medio de la dificultad, el haber bajado los brazos en medio de una crisis, el no encontrar una respuesta cuando tenemos un problema, el entrar en depresión, donde el dolor nos hace sentirnos solos y abandonar nuestra fe, inclusive pensando que el cielo nos ha dado la espalda. Donde la enfermedad de un ser amado que está internado en un hospital, donde el médico no sabe qué es lo que tiene, donde se abate entre la vida y la muerte, nos hace decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces un milagro? Pensamos que Dios nos ha dado la espalda. ¿Está mal entrar en crisis? ¿Está mal llenarse de preguntas? ¿Está mal creer que Dios no nos escucha? Lo que está mal es perder la fe y la confianza en Dios. Porque Dios prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y así lo va a hacer. En cualquier situación tenemos sus promesas y Él es fiel a sus promesas. Aunque nosotros no lo veamos, Dios está y continúa trabajando. Juan 21:3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Decidieron volver atrás a sus vidas pasadas. De nada les sirvió los 3 años que estuvieron allí caminando con Jesús. De nada les sirvió los 3 años de ver los milagros, cómo los ciegos veían, cómo los cojos andaban, cómo los paralíticos cargaban su camilla. De nada les sirvió. Simplemente decidieron volver atrás. Regresaron a su vida antigua. Pedro junto con otros discípulos decidieron ir a pescar al mar de Galilea. ¿Qué hacían pescando de nuevo en el mar si Jesús les dijo, ustedes ya no van a pescar más porque ahora serán pescadores de hombres? Y simplemente estaban allí echando la red y no pescaron nada.
Volver atrás simboliza un intento de esconderse, de buscar refugio en lo que ya conocían. Ya sabían que su trabajo era pescar, entonces volvieron a eso debido a la decepción y a la vergüenza de no haber cumplido con su promesa de lealtad. Prometieron estar con Cristo hasta la muerte si fuera necesario. Y lo habían abandonado en el momento más crítico. Es normal sentir miedo cuando lo que amamos parece morir. Cuando perdemos un ser querido y vemos entre lágrimas que podíamos haber hecho más, pero no lo hicimos. Pero lo que no es normal es aislarnos, entrar en un desierto, porque ese no es el final del creyente. El estar en medio de una crisis o en una prueba no nos faculta para aislarnos o dejarnos morir, para encerrarnos y no querer ver a nadie. El estar en una crisis o en un problema no nos da permiso de dejarnos morir nosotros también. Dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús se pone en medio. Él no esperó a que ellos fueran valientes. Él entró en su miedo y les dijo: paz a vosotros. Y este es uno de los gestos más profundos y que me causan mayor impacto en Jesús después de la resurrección. Su capacidad de atravesar paredes, de pasar los muros de piedra. Pero no es tanto eso, sino el traspasar las paredes del miedo que bloqueaban los corazones de sus discípulos. Los discípulos no estaban orando. Los discípulos no estaban evangelizando. Los discípulos no estaban ayunando. Los discípulos ni siquiera estaban esperando un milagro. Estaban escondidos por miedo. Jesús no puso condiciones para aparecerse. Jesús no esperó a que ellos se calmaran, a que se arrepintieran de haberlo abandonado, a que recuperaran la valentía, a que retomaran nuevas fuerzas como el búfalo. No, Jesús no esperó eso. Él tomó la iniciativa y entró en el caos que había en medio de aquella casa. Se puso en medio de ellos. Jesús redefine el centro de la gravedad de aquel grupo. Antes de que él llegara, el centro de estos hombres era miedo a que los asesinaran, a que los persiguieran. Pero al llegar Jesús, el centro de ellos se convierte ahora en vida eterna, en Cristo. Estar en medio significa que es accesible para todos. Cuando Jesús está en medio de nosotros, podemos alcanzarlo todos, no unos cuantos, porque su redención es total. Estar en medio le dice a nuestra comunidad que ya no somos presos del fracaso o del miedo, sino que ahora nos une el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús les dice: Shalom, paz a vosotros. Pero no era un simple saludo, no era un hola. Era una paz que los restauraba. Una paz que le hacía frente a la culpa. Pedro y los demás se sentían traidores. Jesús no les reclamó: ¿por qué me dejaron solo? ¿Por qué cuando estuve en la cruz nadie estuvo allí? Jesús llegó y les trajo perdón, paz frente al futuro. Les quitó el peso de la incertidumbre, porque si el Maestro estaba allí, si se había levantado de los muertos, ya no había nada que temer. Porque ese es el milagro más grande, la resurrección que nos trae a nosotros perdón y vida eterna. A veces pensamos que para que Dios actúe debemos dejar de tener miedo. A veces pensamos de que para que Dios salga su obra, debemos dejar de estar angustiados. Este pasaje nos enseña todo lo contrario. Jesús se manifiesta dentro del miedo, dentro de la angustia. Él no les grita desde afuera, Él no toca la puerta, Él se pone en el centro para sacarlos desde adentro.
Jesús nos enseña que su presencia no depende de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. No es lo que usted pueda hacer, es lo que Dios puede hacer. Él entra en nuestros lugares cerrados precisamente porque sabe que nosotros no podemos salir de ellos. No podemos salir solos. Necesitamos de aquel que nos levanta y nos sostiene. Aislarse en un cuarto a llorar. No debemos hacerlo simplemente por derrumbarnos, sino porque sabemos que el Señor va a venir a socorrernos y levantarnos. Al ver las heridas, su tristeza se convirtió en gozo. La resurrección transformó su teología en una expectativa de vida. Lo fascinante de que Jesús resucitara en un cuerpo glorificado y conservara aún sus marcas era un testimonio para los discípulos, porque todavía había gente que no creía aún viéndole y decía, pero es que yo tengo que meterle dedo en su llaga para saber que es Jesús. Y ahí estaban sus marcas. Miren mi cuerpo. Meta su mano en mi costado. No, Señor, ya te creo, decía Tomás, meta su mano. Porque este sacrificio, porque estas llagas son testimonio de lo que yo hice por ti. Al ver el cuerpo vivo, entendieron que el dolor no fue borrado, sino que fue redimido. Sus cicatrices se convirtieron en la identidad, en el documento que lo identifica como hijos de Dios. La herida de sus manos se convirtió en un puente de redención. Y es que Jesús no nos pide una fe ciega, sino que ofrece su propio cuerpo como testimonio. Al tocar sus llagas, ellos cambiaron su teología o su creencia por una fe encarnada. Jesús no es un fantasma lejano, sino a alguien que se deja tocar, que deja meter su dedo en su llaga, mostrando el precio que pagó por nosotros. Es por eso que los discípulos se alegran, porque el mismo que sufrió, el mismo que vieron morir, ahora vive. Ya sus heridas no sangran, sus heridas ahora iluminan. Los discípulos no se quedaron celebrando en el aposento alto. Jesús le dio una orden y les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. 10 días habían pasado después de la ascensión de Jesús. Los discípulos hicieron algo que nosotros solemos olvidar. En medio de la crisis, en medio del problema, lloramos y nos quejamos. Pero ellos hicieron después de eso completamente lo contrario. Primero esperaron y después oraron. Esperaron y oraron. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Los discípulos no se precipitaron. Ellos no salieron corriendo a dar las nuevas de que Jesús había resucitado. No salieron a predicar por un entusiasmo humano. Ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo. Cuando llegó el fuego de Pentecostés, aquellos que estaban escondidos salieron a las plazas. Aquellos que estaban presos del miedo ahora tenían una fe viva, una fe eficaz, algo que los movía. Salieron a predicar. Incluso Pedro, que había negado a Jesús frente a una criada, lleno del poder y autoridad, confrontaba a miles con la verdad. Aquel Pedro que en una fogata se avergonzó de quién era, que negó a Jesús no una ni dos, sino que 3 veces en una sola noche, que sintió miedo de declararse seguidor de Jesús con una criada. Hoy hablaba con denuedo y confrontaba al mundo de pecado. El Espíritu Santo los había llenado de poder y autoridad, y miles aceptaban la verdad, y miles se bautizaban, y miles seguían las enseñanzas de Jesús hasta hoy. Hechos 17:6 dice,
Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que transforman al mundo entero también han venido acá. Y muchos se arrepentían. Los discípulos pasaron de huir de la cruz que abrazaba el martirio por la causa del evangelio. Este fue el cambio más radical en toda la historia del cristianismo, como no ha habido tal. El paso de la cobardía por instinto a la entrega por convicción. Vendían sus bienes, cuidaban de los pobres, vivían en comunión, en una coinonía los unos con los otros, y el mundo nunca había visto esto. Al entender que Cristo había vencido la muerte, las posesiones materiales ya no eran un recurso de seguridad, ya no acumulaban para protegerse del futuro, porque su seguridad estaba en el Señor. Ninguna amenaza del Sanedrín, ni persecución del imperio pudo callar lo que sus ojos habían visto y lo que sus manos habían palpado. Lo que los discípulos hicieron después de la muerte de Cristo se resume en una sola palabra: testificar. Si hoy usted se siente bloqueado por la ansiedad, la depresión o la incertidumbre, recuerde que Jesús tiene la capacidad de ponerse justo en el centro de la angustia. Si hoy te sientes encerrado por miedo, recuerda que Jesús entra, aunque las puertas estén cerradas. Si sientes que tu propósito murió, la resurrección dice que Dios tiene un después para ti. La resurrección significa que Dios tiene una versión renovada para la vida y es más fuerte y más profunda y más gloriosa que la anterior. A veces nosotros, como cristianos ya viejos de conocer la verdad, caemos en un reposo, en una conformidad. Y dejamos de orar con fervor, dejamos de buscarle ansiosamente. No importa si usted acaba de recibir al Señor o tiene 20 o 30 años de haberlo recibido, nuestro sentir debiera ser el mismo desde el primer día hasta hoy. Porque Cristo es el mismo, porque Él no cambia. Y no tenemos que avanzar solos. Es buscar la presencia del Espíritu Santo, tal como lo hicieron aquellos hombres en aquel galpón. Ese es el toque final indispensable. El Espíritu Santo que convierte el recuerdo de Jesús en una fuerza activa en nosotros. Los discípulos estaban acostumbrados a que Jesús resolviera todo. Si tenían que pagar impuestos, incluso Jesús hizo que un pescado viniera y les trajera la moneda para pagar los impuestos. Si tenían hambre, Jesús alimentó no solo a sus discípulos, sino a más de 5,000 personas. Si alguien estaba enfermo, Jesús lo sanaba. Ellos estaban acostumbrados que Jesús resolviera todo. Al estar llenos del Espíritu Santo, Jesús cumple la promesa de no dejarlos solos. Porque ya no es un maestro al que seguimos, sino una voz y un poder que opera desde adentro, que avanza y que nos permite confiar, que avanza y que nos permite hacer, que avanza y que nos permite predicar, que avanza y que nos permite sanar si estamos llenos de su Espíritu Santo. Pero vemos los milagros de largo, vemos cómo Dios bendice en otros países. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestra iglesia? ¿Qué pasa en nuestra comunidad? ¿Por qué no estamos viendo los milagros? Porque seguimos sentados, esperando. No permita estar en un tiempo de angustia para que Jesús tenga que entrar. Recíbalo ya. Recíbalo ahora que estamos bien, que estamos sanos, que no tenemos problemas, porque la alegría de su resurrección nos llena por completo y en el momento de angustia Él saldrá como poderoso gigante. Este es un tiempo de un reavivamiento espiritual, un regreso a ese primer amor. Pero eso no comienza pretendiendo que todo está bien, pretendiendo que estoy bien, pretendiendo que soy un buen adventista. El reavivamiento no comienza ahí. El reavivamiento comienza reconociendo mis fallas,
reconociendo que he sido débil, reconociendo que el miedo se ha apoderado de mí. Ahí es cuando Dios comienza a hacer la obra. El reavivamiento comienza cuando vemos a un Jesús resucitado y notamos sus cicatrices. Pero es que nos acostumbramos a ver a Jesús sentado en el trono con su corona de oro y no sangrando por nosotros, no con su corazón dolido por nuestras acciones. El gozo real nace de ver las heridas en sus manos. Esas heridas que ya no son fuente de vergüenza, sino trofeos de victoria. Porque tu historia no comienza en la cruz del Calvario. Tu historia comienza con una tumba vacía. Porque Él se levantó y nos levanta con Él. Nadie se reaviva solo. El fuego en el carbón se apaga si usted lo saca de la hoguera. El reavivamiento te pide que vuelvas a la comunidad, que cuides de lo que menos tienen, que cuides de tu hermano, que compartas su pan, que compartas su vida. El amor al hermano es el testimonio de tu salud espiritual. Pero si yo vengo simplemente, me congrego, me consagro, alabo al Señor y no veo la necesidad de mi hermano, nada está pasando. Cuando dejas de vivir para ti mismo, la vida de Dios fluye con más fuerza. Cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando oramos los unos por los otros, nuestra fe aumenta, se reaviva y produce el milagro del cielo. Si estás cansado de orar y ver que Dios no hace el milagro, busca a otro y pídele que ore contigo, y busquen a otro y pídele que ore contigo, y Dios derramará su bendición, porque así lo ha prometido en su palabra. No podemos tener estas luchas solos. Somos una iglesia, somos un cuerpo. ¿Y sabe cómo le dicen los adventistas a la iglesia? La hermandad. Y nos comportamos como hermanos. Tal vez en los pleitos, pero a la hora de estar juntos para afrontar los problemas no lo hacemos. Porque creemos que estamos bien. Y eso no es un reavivamiento. Muchos estamos agotados de intentar ser buenos cristianos por nuestra propia fuerza y por nuestra voluntad. Eso no es reavivamiento, eso es religión. El verdadero despertar es buscar su Espíritu Santo y decirle: Señor, no puedo avanzar un paso más si estoy solo. Señor, yo necesito de mi hermano. Y si yo estoy bien, es porque mi hermano está bien, porque yo oro por él, porque yo lo bendigo, porque yo me preocupo y a través de su bendición yo recibo la mía. Pero estamos acostumbrados a: Señor, dame, Señor, haz. Y no es así como funciona. Cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y nos rendimos al Espíritu Santo, pasamos de una parálisis del miedo a una audacia, a un testimonio. No puedo considerarme un hijo de Dios si no testifico de las maravillas que hace en mí. Si yo no testifico de lo que Dios hace en mí, es porque soy oidor y no hacedor. Dios quiere que seamos hacedores. El reavivamiento no es un evento emocional, no es algo que siento ahorita, ay, porque qué bonitas las palabras y voy a ponerme, y ya mañana se me olvidó. El reavivamiento no es eso. El reavivamiento es ese primer amor que te hace salir de tu escondite a transformar el mundo entero. No soy yo, es todos. Ese es el verdadero reavivamiento que Jesús está esperando. Él está en medio de tu crisis y de cualquier parte puedes alcanzarlo. Él está en medio de tu problema y de cualquier parte puedes alcanzarlo. Te está pidiendo que te levantes para que busques a otro. Te estás pidiendo que te levantes para que alcances a otro. Te está pidiendo que esto no es solo tuyo, tienes que compartirlo.